faltaba grabar la pantalla. Ahí. Entonces vuelvo para atrás. Cónicas porque se pueden formar mediante la intersección de un cono circular recto doble con un plano. Y aquí dejemos algo claro, un cono circular, bueno, tenemos un cono, es circular recto, ¿por qué? Porque se formó al hacer rotar un triángulo rectángulo tomando como eje de giro su altura. Entonces, es recto, ¿por qué? Porque es un triángulo rectángulo, o sea, un ángulo recto de 90 grados, que empezó a girar sobre un eje, que en este caso es la altura del mismo triángulo. De por sí un cono se forma haciendo girar sobre sí mismo un triángulo rectángulo. Entonces un cono no es más que un triángulo en rotación. Ahora veamos por qué dice doble. Esto es un cono circular recto. ¿Es doble por qué? Bueno, tenemos un cono y un cono doble sería un cono encima de otro cono. Eso es muy simple. Ahora nos dice que se va a intersectar con un plano y que la sección que se forme va a ser una sección cónica. Hay varias posibilidades o varias situaciones que se pueden presentar. Si el plano corta de manera horizontal, o sea, paralela al suelo, se origina una circunferencia, es un círculo el corte que se forma. Si cortamos un poco inclinado, ya no es un círculo, sino más bien una elipse. Si nos inclinamos un poco más el plano que corta, ya no va a ser ni una elipse ni un círculo, sino una parábola, es decir, una rama que abre en cierta dirección. Y si lo inclinamos todavía más, ya empezamos a cortar ambos conos, originando lo que se denomina una hipérbola. Una hipérbola no es más que dos parábolas que se estuvieran mirando a sí mismas frente a frente, como si fuesen un espejo. Veámoslo con una animación. La clave del tema radica en el ángulo, o sea, la inclinación que pueda llegar a tener el plano que me intersecta. Vean acá. Acá tienen esto en 3 dimensiones, el doble cono, ¿sí? El plano es el que va a cortar el cono, ¿tá? Y esta curvita azul, que es el corte, es lo que se ve acá desde arriba. O sea, acá está mostrando que si corta así, desde arriba lo que veo es una circunferencia, ¿sí? Y si lo cortas, cortas con un plano vertical a la mitad. ¿Así? Sí, que pasen por el vértice, digamos, Sí. de los dos. Serían, Dos triángulos, ¿qué? quizás. Decían, Bueno, parecerían dos triángulos. Esa es la degeneración de la hipérbola, ¿sí? Vamos a seguir viendo. Si tenemos el plano totalmente horizontal, es una circunferencia. Si me empiezo a inclinar, estoy generando un perfil de una elipse. Si me sigo inclinando, bueno, a medida que me voy inclinando, la elipse se va achatando. Llega un punto en que se me forma una parábola. Observemos aquí el perfil que estoy formando. Ya es un ramal que abre hacia arriba. Y si sigo inclinándome, ya empiezo a cortar el cono de abajo. Y en mi plano voy a tener lo que es una hipérbola, que es como si una parábola se estuviera viendo al espejo, es decir, dos parábolas que abren de manera opuesta. Esta animación pueden tener acceso a ella si ingresan a este sitio web de GeoGebra. Esta es una actividad que ya se encuentra realizada en internet. ¿Listo? Entonces entran a la página de GeoGebra y este es el nombre del archivo. En resumen, si yo corto un cono doble de manera horizontal, o sea, completamente paralela al suelo, estoy generando una circunferencia, o sea, el perfil es un círculo. Si yo lo corto con cierta inclinación, estoy formando lo que se llama una elipse, es decir, tiene un radio horizontal y un radio vertical. Y si lo corto con un plano más inclinado todavía, empiezo a formar lo que denominamos parábola, un ramal que abre en cierta dirección. Y si el plano está más inclinado, ya empieza a cortar ambos conos y ya me genera son dos parábolas que se miran como si estuvieran frente a un espejo y que se denominan hipérbola. Entonces estas cuatro son las secciones cónicas o curvas cónicas. Son secciones porque se forman de la intersección de un plano con cono doble. Bueno, ¿vieron? Era lo que yo quería mostrar con mis dibujos, obviamente que ni se acercaron. Después les paso, les dejo el enlace ese al video, no, al applet, para que jueguen ustedes con cortar y ver lo que queda, ¿sí? Y jueguen con cortar al límite. ¿Qué pasa? Lo que te preguntaba vos recién. ¿Qué pasa si corto así, si corto acá? ¿No? Y ahí hay 3 botones que van moviendo los valores y está muy bueno. ¿Ah? Bien, nosotros ya estamos trabajando hace rato con las curvas cónicas. Tenemos circunferencia, que debería ya estar terminando el práctico, y arrancamos parábola. Y lo que quería ver yo con ustedes
es el ejercicio, la hoja de fórmulas. Esperen que les comparto pantalla nuevamente. Y es este. ¿Están viendo ahí que dice hoja de fórmulas, parábola? ¿Sí? Bien. Sí. Esto ya lo tienen en el curso publicado, así que lo pueden descargar cuando quieran. ¿Tá? Acá. Entonces, fíjense. Primero la definición de parábola. Si tenemos un punto fijo, denominado foco, y una recta fija, denominada directriz, la parábola es el lugar geométrico. Lugar geométrico es algo que no hablamos, pero es un conjunto de puntos que cumple una condición. Eso es un lugar geométrico. ¿Tá? La mediatriz, por ejemplo, es un lugar geométrico. Son los puntos que equidistan de los extremos de un segmento. ¿Tá? Ya definimos circunferencia como los puntos del plano que eran los que estaban a un radio del centro, ¿verdad? Esa es la condición. Entonces, esos son lugar geométrico, un conjunto de puntos del plano que cumplen determinada condición. ¿Tá? Entonces dicen, la parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan del foco y de la directriz. Es decir, que es el conjunto de puntos P pertenecientes al plano, tal que la distancia de P al foco sea igual que la distancia de P a la directriz. ¿Sí? Esto es algo que ya vimos en clase. Sea P el parámetro de la parábola, decíamos que era la distancia entre el foco y la directriz, ¿verdad? O también decíamos que entre el foco y el vértice había P sobre 2, o que entre el vértice y la directriz también había P sobre 2. Es lo que dice acá. ¿Sí? Me está sonando el teléfono. Muy bien, que llamen en otro momento. Ahí volvió. ¿Cómo? Se te había ido, profe, Me había no te trancado. veíamos ni veíamos. Porque entró una llamada por teléfono, ¿sabes? Fue por eso y corté. Ahí me están llamando de vuelta. A ver, espera un poquito. ¿Hola? ¿Con quién quieres hablar? No, está equivocado. Hola, ¿me Silvi, ven? ¿lo ves? Ahí Ahora está, ahí sí. está. Volviste. ¿Saben qué? Que me entró una llamada. Se ve que cuando me entra una llamada no anda internet. Llamaron a ver si era Banco de Seguro de Castillos acá. Bueno. Veníamos acá. ¿Sí? ¿Están viendo el práctico? Bien. Sí, Hasta acá todo lo que vimos de la definición y el parámetro. ¿Ah? Después vienen, mire acá dice, vértice en el origen y eje focal coincidente con el eje de la sí. O sea, eje vertical. El primer caso que vimos, ¿no? El vértice coincidía con el origen y el eje vertical. ¿Tá? Si tiene concavidad positiva, acá tienen cómo queda la ecuación, cómo queda el foco, ¿sí? Y cómo queda la directriz. Acá ya veo que hay un problema con acá en vez de 4 va 2, ¿verdad? Yo lo arreglo esto ahora cuando terminemos la clase. ¿Tá? Lo mismo con concavidad negativa, ¿no? Sí, todos los datos tienen acá. ¿Tá? Lo mismo, la parte B, vértice en el origen y eje focal coincidente con el eje de las X. O sea, cuando las tenemos acostadas, digamos, ¿no? Y de vuelta, cómo se escribe la ecuación, de una forma, de la otra forma, este dependiendo de A, este dependiendo de P. Cómo se escribe el foco, la directriz, el foco, la directriz para cada uno de los casos. ¿Sí? No, yo creo que yo creo que esos 4 están bien, ¿eh? Después lo voy a revisar, pero yo creo que están bien.
porque está en función de A, nosotros lo vimos así. Nosotros lo vimos en función de P, menos P sobre 2 o más P sobre 2, acá, ¿no? Y acá está en función de A, y creo que está bien, Cualquier cosa yo corrijo y queda pronto ahora después de la clase. Bien, tercer caso, parte C. Vértice ya no está en el origen, ahora está en el punto de coordenadas alfa beta, ¿sí? Y el eje focal acá no debería ser eje de simetría, paralelo al eje de la Y, ¿sí? O sea, vertical. De vuelta, y miren acá, tenemos una forma en cómo, si yo conozco el vértice, cómo puedo escribir la parábola en función del vértice y de P. ¿Sí? Si conozco alfa, beta y P, puedo usar esta ecuación para armar la ecuación de la parábola. ¿Sí? Y así puedo calcular el foco, la directriz, y E es el eje de simetría. Esta es la ecuación del eje de simetría, que la otra vez no lo vimos en clase, pero va, ¿no? O sea, puede ser útil. Bueno, lo mismo cuando la concavidad es negativa. Y por último, acá, el último caso, cuando el vértice está en alfa beta y el eje focal es, el eje de simetría, perdón, es horizontal, ¿verdad? Paralelo al eje de las X. Y de vuelta, acá cómo se puede armar la ecuación, y acá, si conocen la fórmula ax cuadrado más bx más c, pueden acá sacar vértice, foco, directriz y eje de simetría, ¿sí? Lo mismo cuando es a por i cuadrado más b por i más c, acá tienen vértice, foco, directriz y eje. ¿Tá? Entonces, en esta carilla, en estas dos carillas, tienen todas las situaciones de parábola y todas las formulitas. ¿Tá? Entonces yo les diría que esto lo tienen que tener impreso o en el celular muy a mano, porque cada vez que trabajen con una parábola van a tener que venir a ver acá a ver qué juego de formulitas utilizan. Si cuando tiene el vértice en el origen o no, si cuando tiene el eje simetría vertical o horizontal, si tiene concavidad positiva o concavidad negativa, ¿verdad? Entonces, fíjense una cosa, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de todo eso? Se me volvió a cerrar este gozo. Ay. Acá. En que estábamos, me perdí. Entre que tuve que abrir tanta cosa, me perdí. ¿En qué estábamos? ¿Qué les iba a mostrar? Esto, ya sé que les iba a mostrar. Imagínense que tengo esa ecuación. ¿Ah? Es de una parábola, pero tengo que saber qué situación estoy para ver cómo calculo el foco, la directriz, ¿sí? Bien. Lo primero es saber si tiene el vértice en el origen o no. Y eso nos dábamos cuenta, cuando tenía el vértice en el origen, aparecía solo el término de segundo grado, ¿sí? Solo acá hay términos de segundo grado, de primer grado y de grado 0, ¿sí? Por lo tanto, este tiene vértice en alfa beta. ¿De acuerdo? Bien. Segunda cosa que tengo que ver es cómo está el eje de simetría, ¿sí? Y si teníamos el eje de simetría así, era y igual a x cuadrado más bx más c, y si teníamos el eje de simetría así, era
X igual A por Y cuadrado más B por Y más C, ¿sí? Como tenemos Y igual menos 3 por X cuadrado, o sea, la que está de grado 2 y de grado 1 es la X, estoy en esta situación, ¿verdad? O sea que tengo el eje es vertical, ¿sí? Y por último, me tengo que fijar la concavidad, que siempre depende de A. Como A menos 3 es menor que 0, entonces tiene concavidad negativa. ¿Tá? Entonces fíjense cómo solamente viendo la ecuación me di cuenta que tiene el vértice fuera del origen, el eje es vertical y la concavidad es negativa. O sea que voy a tener un tipo de parábola así. Entonces sí, ahora puedo venir acá acá, borro esto, si me deja. Bueno, no me deja. Hoy la computadora tiene menos ganas de laburar que yo y hace lo que quiere. Ahí. Dijimos que entonces que estábamos con vértice no en el origen, estábamos acá, con eje focal paralelo al eje de la CI, y además con cavidad negativa. Ah, entonces estoy con estas de acá. ¿Sí? Teníamos, nada, entonces ahora ya puedo calcular el foco, calcular la directriz, y la ecuación de la directriz y calcular la ecuación del eje, y graficar. ¿Tá? Pero fíjense cómo, solo viendo la ecuación, me ubico en situación. Eso es importantísimo, Ulises, porque si le erro a la situación y uso otras fórmulas, me cambian cosas muy chiquitas, pero me cambian y está todo mal. ¿Se entiende? Entonces tengo que a entrenarme muy bien en elegir en qué situación estoy. ¿Ah? Por ejemplo, de vuelta, vamos a poner otro ejemplo. Si ven algo así, x igual menos 3y al cuadrado. ¿Ah? Bueno, acá estoy viendo solamente el término de segundo grado, o sea que ya sé que el vértice está en 0, 0. ¿De acuerdo? Y además la que está de segundo grado es la y. Eso quiere decir que va a tener el eje horizontal. ¿Sí? Y además tiene el A menor que 0, o sea que va a tener concavidad negativa. O sea que ya puedo ubicarme. Vengo acá, vamos a borrar, pero era vértice en el origen, eje horizontal y concavidad negativa. Borramos acá. Vértice en el origen, eje coincidente con el de la X, o sea, horizontal, y concavidad negativa. Perfecto, tenemos que acá utilizar estas formulitas de acá. ¿Se entiende? ¿Cómo decidimos eso? En el práctico, que ya está publicado en la página, en el curso, perdón, van a tener varios ejercicios para practicar esto. ¿De acuerdo? Y bueno, gente, por hoy vamos a dejarla acá. No sé si tienen alguna duda del práctico de circunferencia. ¿De circunferencia fue el que subiste? Sí, no, ahora subí uno de parábola.